Vamos a continuar entonces. Me alegra veros por aquí. Significa que... Quizá. Vamos ahora, voy a nombrarlos uno por uno a ver si estáis todos. Bueno, vimos el anterior, que era la entrada a Jerusalén, y nos habíamos quedado en que como producto de nuestra vida espiritual y nuestro trabajo con la meditación, se va creando una isla de orden, que es esa nueva persona que uno busca ser, ¿no? Que es lo que se habla del hombre nuevo, el hombre nuevo en Cristo, el hombre nuevo, es tomar a ese Cristo como ejemplo y querer justamente parecerse a Él. Y habíamos dicho que eso crea una escisión, así donde quieras, una escisión, una separación entre lo que uno ahora busca hacer y ese lobo, esa cosa que tiende a querer echarnos para atrás. Me preguntaban en el intermedio si el mal no estaba representado por el ego, no era el ego el malo. Y yo le respondía que en la filosofía, por ejemplo, Plotino suele decir que el ser humano se divide en psique, la psique es la psique, la mente o el alma para los antiguos, la mente, y luego el nous. El nous es el espíritu. ¿Vieron cuando Jesús dice, por ejemplo, mi alma está triste, pero mi espíritu está dispuesto? ¿No? El alma siempre es la que se pone mal, ¿no? El alma a veces está contenta, anímicamente. Estoy decaído de ánimo, ánima, alma. Entonces, nuestra alma siempre va a variar. El alma no es el espíritu. Jesús siempre va a tener miedo. Cristo no. El Cristo en él no. Entonces, el espíritu siempre está dispuesto. Entrego, Padre, entrego mi espíritu, ¿no? Pero el alma no, el alma siempre es la que tiene miedo, la que se echa para atrás, la que dice ¿qué estaré haciendo? La que tiene dudas. Entonces, pretender que la meditación logre una mente sin dudas, sin movimiento, una mente, uno dice, toqué el silencio y desde ahora mi mente, voy donde quiera, me pasa lo que sea y nada me hace nada, ¿no? Ese ideal de ataraxia, ¿no? de imperturbabilidad. La imperturbabilidad verdaderamente no consiste en que no te pasen cosas, sino en que no te importen, que es muy diferente. Entonces, por ejemplo, había un señor, hay un cuento de un hombre que fue al médico, al psicólogo, y tenía el problema que se hacía pis en la cama, ¿no? Entonces le dio una vergüenza para él, me hago pis en la cama, por favor, tráteme al psicólogo a ver si me lo puede resolver. Y estuvo yendo un tiempo a terapia. Cuando se encontró con su amigo, el amigo le dice, me enteré que estabas yendo a terapia, que tenías este problema, ¿lo solucionaste? Y dice, mira, me sigo haciendo pis en la cama. Y entonces, ¿en qué te sirvió? Nada, que ahora no me importa. Esa es la diferencia. Entonces, no se trata la paz de la mente de aquietar la mente, sino de no involucrarse con lo que a la mente le sucede. Generar como una residencia en el espíritu. Residir en el espíritu y ya no residir en el alma. El alma tiene como dos partes. Tiene la parte que está más cerquita del espíritu, como más calentita, y la parte que está más lejos del espíritu, más fría. Solemos, por educación, criarnos con la mente fría, con la mente calculadora, con la mente racional, con la mente que es ventajera. Hay otra parte de la mente que puede calentarse como cuando uno acerca al fuego algo de hierro, y queda calentito un rato, aunque uno lo aparte, pero después se vuelve a enfriar. La mente es así. Uno le da meditación y la mente está súper calentita ahí, y se empieza a enfriar cuando se va, y le dura unos días inclusive, pero después se va yendo. La idea es arrimarse al espíritu una y otra vez. Entonces, ¿dónde está el mal si es que está en alguna parte? El mal es esa parte de la mente que tiende hacia el soma, hacia el cuerpo, pero no porque el cuerpo sea malo, sino que tiende hacia lo literal y se desconecta de lo trascendente. Entonces, los antiguos jugaban con la palabra soma, que en griego también se juega con sema, que significa tumba. Entonces, soma, sema, ¿no? El cuerpo es como una tumba. Si uno vive en el lobo, alimentando al lobo, acaba muerto, ¿no? Acaba siendo una secuencia interminable de dar de comer y dar de comer. Eso sería el mal.
¿no? El caos. La idea es que en todo este mar de caos que uno ve, que es el universo, ir encontrando islas de orden, eso es acercarse al espíritu. Y eso es el bien, entendido también filosóficamente. Así podríamos comprenderlo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de crear un ego, un yo, que ahora es esa alma que se está acercando al espíritu. Porque el espíritu siempre, siempre está dispuesto. El espíritu quiere. Porque, acuérdense, ¿qué soy? Soy un hijo de Dios, ¿no? Hecho para volver al Padre o para vivir, expresar la gloria del Padre. Por lo tanto, eso es ser espíritu. Entonces, ¿dónde vive uno? ¿Cuál es su lugar de residencia? No geográficamente. ¿A dónde uno apuesta sus fichas? ¿Vieron el casino que uno puede apostar a un número o a otro? ¿A qué estoy apostando mis fichas? Al alma, a la parte corporal del alma, que es inagotable, es como un agujero sin fondo. Tiro, tiro, y mañana más, y mañana más, y mañana más. O al espíritu. El espíritu te satisface, pero no te satisface de manera pico, así con esos picos de un pico de azúcar. Oh, me comí algo dulce y tengo un subidón de azúcar. No, el espíritu desgraciadamente no tiene eso. Es más como algo más plano, algo más valle, pero constante y potente. Entonces el ser humano se ha dado cuenta desde siempre que en alimentar al lobo, o el soma sema, no está la cosa. Porque ha habido movimientos en nuestras civilizaciones sumamente orgiásticos, ¿no? Los romanos mismos. Y eso se ha secado y ha caído. Y hoy en día hay muchos movimientos, no sé, en la juventud de repente también, que tienden a esto de orgiástico, no sé, amor libre, todo con todos, y cuanto más fiesta mejor. Pero tarde o temprano eso empieza a caer, porque esa misma gente, uno lo ve inclusive famosos cantantes a veces de rock, que eran en su momento así muy, ¿no? Y luego resulta que se convirtieron, no sé, al protestantismo, al catolicismo, y uno dice, pero tú no eras el satánico y que cantaba canciones de no sé qué. Sí, pero me di cuenta que mi vida en eso no me daba fruto. Sí, yo me acostaba con todo el mundo, pero no. Entonces, esa noción humana, esa sensación humana es muy de base, está en todos nosotros. Es como que sabemos que hay ese algo, esa metafísica, ese espíritu, y el espíritu siempre quiere, siempre. El alma no, pero el alma nunca quiere del todo. Por eso uno no tiene que tener esa fantasía de, o no debería, de, bueno, ya llevo un tiempo meditando, ya el alma la tengo domada. No, pues mañana te sale con otra cosa. Entonces, estad vigilantes. Ya vamos a ver más adelante cuando están en Getsemaní, Jesús, que le dice a sus discípulos, vigilad, ¿no? Velad, ¿no? O la parábola de las vírgenes, ¿no? Que tenían que velar esperando al novio, ¿no? Si uno se descuida, se cae. Si alguna vez se les cayó una pelotita de tenis o de esas por una escalera, habrán visto que no se detienen en caer 2 escalones. Hasta que no llega abajo no para. La mente es así. Hoy le diste al lobo poquito, el lobo comió. Mañana te pide más, le das más. Cuando quieres acordar, le diste tu vida. Y el lobo te comió tu vida. En la película La Última Tentación de Cristo, de Nikos Kazantzakis, basada en la novela, el personaje le pasa esto. Es tentado por el soma, justamente, y deja la cruz. Les hago spoiler, no sé, es media vieja la película igual. Deja la cruz, se baja de la cruz Cristo para casarse y tener una vida, es decir, para alimentar al lobo. Y finalmente, con esto se las arruiné, pero igual, finalmente decide subirse a la cruz otra vez, y ahí es cuando exclama, todo está cumplido, ¿no? Y en tus manos entrego, bueno, me emociono. Ahí. La última cena. Comer y beber su propia sangre, carne y sangre simboliza integrar al otro, la sombra inconsciente, lo postergado. Es perdonar los pecados, porque integrar es incluir y no separar. La última cena se trata de eso, de una comida. Cuando uno come, mete dentro lo que estaba fuera. Cuando nosotros dividimos al mundo entre yo y los demás, los malos y los buenos, los creyentes y los ateos, ¿no? Los puros y los impuros, estamos creando mucha separación. Y siempre, habrán visto, siempre que uno crea una frontera, el que está de fuera quiere entrar. Basta con que yo ponga una puerta blindada y todo el mundo la va a mirar y va a decir, ahí debe haber algo interesante, quiero entrar. Entonces, se trata
si uno lo ve a Jesús con sus brazos abiertos, se trata de una especie de me abro a toda costa, ¿no? Estoy ahí clavado, o sea, no puedo ni siquiera, ni aunque quiera, cerrar los brazos, estoy abierto. Entonces, la última cena, que es la Eucaristía en última instancia, en la alquimia le llaman coniunctio, que es la conjunción, volver a unir, volver a conectar. Es cuando uno se conecta, se abre al otro y lo integra al distinto. Pero no se trata solamente del otro, el que cree en la religión diferente a mí, es al otro yo. Uno se quiere o uno se odia. Se sienta a meditar y dice, odio al Pablo distraído, al Pablo que no puede concentrarse, al Pablo que no es tan bueno como debería ser. ¿Qué relación tengo yo con ese? ¿Soy capaz de comerlo? ¿No? Meterlo adentro mío. Vieron que para los judíos la comida era súper sagrada, porque era un acto donde invitabas a otro a comer, lo metías en tu casa, lo metías en tu intimidad, y comer con otro era prácticamente como acostarte con el otro. Entonces, por eso Jesús comiendo con los cobradores de impuestos y con prostitutas era una cosa que no lo podía soportar nadie, era muy mal visto. Entonces, el comer, fijémonos ahí en Mateo 26, del 26 al 27, dice: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y los bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomad y comed, que este es mi cuerpo. Cuando uno está con la Eucaristía comiendo ese cuerpo de Cristo, en realidad lo que está haciendo es comiéndose a todo lo que uno proyectó fuera como negativo, como malo, es integrándolo todo. Jesús dice: comedme a mí, comed la totalidad, comed la vida entera, comed todo lo que sois, comed al lobo también. Por eso decíamos, al lobo no se lo mata, como a Satán no se lo mata, se lo integra. Entonces, es comer la última cena para Jesús. Fue más allá de que los judíos ya la celebraban porque era la Pascua, el paso, ¿no?, de Egipto a la libertad, pero a la vez fue un trago amargo, ¿no? Entonces, él lo que estaba haciendo era comerse como una aceptación, realmente me lo como, ¿vale? Como cuando uno dice, este trago amargo, me lo trago. Voy a aceptar hacer este camino de entrega total. Entonces, cuando uno come esa hostia, se está comiendo al que no te cae bien, al jefe que te molesta, a mi pasado que no me gusta, ¿no?, a mi presente que quizás no corresponde con lo que yo desearía. Me lo estoy comiendo todo, lo estoy aceptando, es una aceptación, ¿no? Por eso es para la redención de los pecados, porque la única manera de redimir, ¿no?, un pecado es amarse. Amar, como dice Jesús, justamente, amad a vuestro enemigo. No dice, bueno, soportadlo, ¿no? Llevadlo como podáis, si podéis, ¿no? No, amadlo, dice. Amar al enemigo es una cosa colosal, es muy difícil, porque uno tiende a priorizarse. Y justamente este camino te dice, no te priorices. Justamente, muérete en la cruz, inmólate. Y uno dice, sí, pero si yo discuto con alguien o alguien me está queriendo avasallar mis derechos, ¿cómo no los voy a defender? Tú sabrás, si los defiendes, estarás dentro, perpetuando un círculo que jamás va a terminar, que es de violencia. Gandhi decía, ojo por ojo, que dejará ciego al mundo. Y uno dice, sí, muy bonito todo, pero cuando otro se quiere aprovechar de mí, ¿qué hago? Alguien viene y me dice, oye, mira, ese móvil me lo quiero llevar, este micrófono me gustó, me lo llevo. ¿Qué hago? ¿Se lo dejo? Ahora lo llevamos internamente. Cuando viene la ira a mi vida, mi ira, ¿qué hago? ¿Me peleo con la ira o dejo que me expolie? Dejo que venga y se me muestre. Hay que ser muy grande para dejar que la ira venga y habite en ti, para dejar que ese demonio aparezca y no venir con una espada y partirlo al medio, decirle, ¿quién eres? Esa paciencia del exorcista, ¿quién eres? ¿Qué tienes para contarme? ¿Qué buscas? ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Cuál es tu función? ¿Qué estás queriendo hacer con mi vida? Eso es hacerse amigo del lobo. Eso es justamente cuando hablamos de comer la Eucaristía, integrar
Por eso es para el perdón de los pecados. Entonces, la idea no es destruir al mal. ¿Qué dice el Evangelio? No resistáis al mal. Sí, dime. Vence al mal ¿A base de? bien. A base de bien. Y eso es sinónimo de pérdida. O sea, ¿quién pierde? El yo, el ego que está enganchado con el soma, con el cuerpo. Y dice mis cosas, pero no lo llevemos a las cosas literales, a mis ideas, mi dignidad. Me está avasallando la dignidad. Pero entonces, ¿yo qué quiero? ¿Mi dignidad o al espíritu? No son compatibles. Tengo que relegar mi dignidad. Entonces, ¿qué hago? Si tengo una discusión con alguien, con mi mujer, con mi hijo, con lo que sea, ¿qué hago? ¿Trato de imponerme para mostrar qué fuerte soy? ¿O tomo la actitud de que me den en una mejilla y en la otra? Con la esperanza de que esa persona que me viene a lastimar pueda reflexionar y pueda hacer justamente esto que vimos aquí. Ese ego bueno, que es lo que vosotros estáis tratando de hacer aquí hoy, o en cualquier camino espiritual que se haga, todo el mundo lo quiere, porque ya vimos antes, aquí, ¿qué soy? Soy un hijo de Dios. O sea, todos queremos el espíritu, el asesino, el corrupto, el que ustedes quieran, la peor persona está queriendo redimirse, está queriendo, pues es la naturaleza del ser humano. Entonces, está viniéndonos, vamos para aquí, viniéndonos a tocar el hombro y decir, por favor, ayúdame a recuperar el espíritu. Estoy perdido en este mar de caos, ¿no? De no sé quién soy, no sé qué soy, qué soy. Ayúdame. ¿Cómo lo ayuda uno? Poniéndose en la misma actitud que él y volviéndose un violento y diciéndole, ¿qué te crees tú? Que no. No lo está ayudando, lo está hundiendo. Ahora somos dos igual de perdidos. Había un tipo que se había perdido en un bosque una noche y no encontraba la salida. Y de repente escucha unos ruidos y le parece que hay otra persona y se acerca y exactamente, era una persona. Entonces los dos se abrazan y bailan contentos porque habían encontrado a otro, pero los dos estaban igual de perdidos. Entonces a veces nos pasa eso, cuando otro nos viene a violentar, nosotros reaccionamos con violencia para defender nuestra dignidad, nuestra persona, nuestra identidad, lo que sea, y perpetuamos, somos dos violentos ahora. La idea es hacer un cambio y ayudar al otro a que cree, deje de ser esa sombra, ese caos, y cree él también. Es lo que está pidiéndonos, por favor, ayúdame a crear orden. Entonces uno dirá, y bueno, sí, pero si es un tipo con una espada me va a cortar la cabeza. Sí, puede que me la corte. Puede que me la corte a mí y a 100 más. Eso hizo el cristianismo con el Imperio Romano. Les dijo, acá estamos, córtenos la cabeza, que nos coman los leones. Y los romanos dijeron, y bueno, ¿cuántos van a morir de ustedes? Los que hagan falta, miles. Y aquí está el cristianismo, que triunfó sobre el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano estaba deseando tener identidad, deseando tener ese contacto con el espíritu. Ahora lo traemos al romano que nos cruzamos cada día, que puede ser el vecino, puede ser la persona intratable, pero que es intratable porque es así, es jodida, es una persona que tiene mala actitud. Está necesitando eso. Entonces nuestra misión en ese sentido hacia esas personas, pero hacia mis partes que hacen lo mismo. Yo tengo un romano también, ¿no? Un imperio romano adentro que está queriéndome comer. ¿Qué hago? ¿Lo intento matar? Soy igual que él. No toco el espíritu, sigo en el alma, en la psique, en la mente. Tengo que dar el paso hacia el espíritu y para eso tengo que ser vulnerable, abrirme. Y el otro va a ganar. Sí, va a ganar 1 y 1000 veces. Y quizá cambie. Y el cambio que se va a dar va a provenir del reconocimiento de que en mí encontró algo, pero que no había visto en ningún otro sitio. Normalmente estamos acostumbrados a que otro nos presente batalla cuando le presentamos batalla. Cuando alguien no lo hace, decimos, este tipo tiene algo. Y eso que tiene me interesa. Entonces, por eso, perdonar los pecados es integrar, incluir, no separar.
no es que le perdonemos los pecados al otro, nos estamos perdonando a nosotros mismos los pecados cada vez que no presentamos batalla al otro. Y luego nos acostumbramos y tampoco lo hacemos con nosotros. Entonces, la misa, que es la representación de la última cena, contiene elementos básicos de la psique humana. ¿Por qué la misa es un ritual que después de 2000 años sigue llevándose a cabo? Porque tiene elementos, ¿no?, pequeñitos, que cuando se levanta la hostia con el cáliz, que cuando se dicen ciertas palabras, que cuando se hacen ciertos movimientos, que está todo pautado, todo eso transmite un mensaje al que lo está recibiendo, pero no verbal, un mensaje gestual. Cuando se hacía la misa en latín y de espaldas, había gente que no entendía nada, no entendía latín, y sin embargo eso tenía fuerza. Muchos dicen que cuando con el Concilio Vaticano II se cambió por los idiomas vernáculos, se perdió eso, porque ahora uno está enganchado con el logos, con la palabra, y uno escucha que el sacerdote dice, no sé, bla, 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 y uno quiere entender lo que dice para procesarlo desde aquí, pero quizá la misa sea algo que se entienda desde aquí, desde el corazón, ¿no?, desde el silencio del ritual. Cuando uno escucha un concierto musical, no importa tanto la letra, uno escucha Bach, y uno dice, falta la letra aquí, ¿no? ¿Qué está diciendo la canción? Si no hay nadie que cante, yo no entiendo qué dice. ¿Cómo no? Tú escuchas una sinfonía de Beethoven y te toca el corazón, te mueve las lágrimas. O sea, el arte, el ritual es arte. Entonces, la misa es una exposición que uno hace, me expongo a unos símbolos que me están hablando a lo más profundo de mí. Por eso es valioso. Si queréis podéis participar y preguntar y todo lo que queráis, que no se trata solo de que hable yo. Entonces, hacemos el sacrificio en la misa del Rey. Cristo, como Rey, nos está mostrando que se trata de eso. El viejo ego debe morir, ¿no? El viejo ego debe ser calcinado para que nazca un nuevo Rey, ¿no? El Rey, ahora no de un mundo como el César o Pilatos, o el Sanedrín, sino un rey espiritual, de un mundo espiritual. Bueno, eso ocurre cuando se produce la antropofagia, integrar a los ancestros, integrar a los arquetipos. Cuando uno come esa hostia, lo que está comiendo es así como hacía Jesús, está comiendo toda la tradición. Jesús vivía siguiendo los pasos de los profetas, siguiendo los pasos de todo lo que estaba escrito. Es decir, no vivía una historia como la nuestra, una historia cronológica, vivimos en el 2018, los acontecimientos los vemos por las noticias. Él vivía en un mundo mítico. Él se guiaba por los profetas, por la Biblia. Entonces, si uno empieza a vivir en ese mundo, que es el que perdimos con la razón, ¿se acuerdan eso en la filosofía, quizá en el colegio, de el paso del mitos al logos? Se pasa de la visión mítica a la visión lógica, ¿no? Pero ahora nos quedamos con lo lógico y nada más. No hay más. Todo tiene que ser pensado, entendido, productivo. La lógica es como una espada, es dura, es fría. Entonces el mitos es el corazón. Entonces vivir como un mito es vivir a la luz, por ejemplo, de las Escrituras. Y no hablo de fanatismo. Entonces dice, la última cena es una cena de despedida. Cristo se intercambia con el Cordero Pascual. Está en Éxodo 12:13. Es decir, Él mismo dice, sí, voy a morir. Es decir, viene un tipo a enfrentarme y a decirme, porque tú... Y yo digo, sí, voy a morir. No le replico, no lo enfrento, no le digo de ti, ¿y por qué tú que te crees? No, me quedo ahí, voy a morir. No muero físicamente, muero en dignidad. Ese tipo va a decir, le dije de todo y se quedó ahí. Sí, me quedé ahí. Eso es ser crucificado, aceptar, te lo comiste, lo comí. No hay nada más grande que eso. Ese tipo lo que siente es, me venció. Es como esos guerreros que se van a enfrentar y viene el guerrero novato, que viene todo nervioso y con las técnicas aprendidas y como los boxeadores que antes de enfrentarse se insultan. Y está el veterano, el que ya sabe mucho, y se queda en calma y lo mira. Y en los cuentos estos zen o de samurái, el novato suele bajar la espada
y se da como que perdió, porque se da cuenta que el otro no le teme, el otro lo mira hasta con amor. Entonces ganaste habiendo perdido. Entonces es perder, los últimos serán los primeros, perder para ganar. Entonces, por eso dice, Cristo se intercambia con el Cordero Pascual. Por eso digo, no es un camino muy divertido. No es un camino que uno diga, bueno, vieron que ahora en el protestantismo hay toda una línea que es el Cristo triunfador. Ah, tenemos fe y Cristo cambia la vida y cambia todo y ahora tenemos prosperidad en Cristo. No, en realidad es camino de pérdida. Santa Teresita de Lisieux tiene un canto en esa dirección también, que habla de el alma que se hace pequeñita, ¿no? Y que pierde. Entonces, en el rito dionisíaco, Dionisos era un dios griego, se practicaba la homofagia, está bien escrito, es sin H. Homofagia significa comer carne cruda, no homofagia con H de hombre, sino carne cruda. Comer la carne cruda de la víctima, toro o cabra, porque en la sangre está la vida. Entonces, ese rito dionisíaco, que era eso de comer al dios, los participantes se comían a Dionisos. Bueno, en la misa nos comemos a Cristo. Es decir, estamos diciéndole, quiero vivir el mito. Yo también quiero vivir el mito. A partir de ahora, yo no quiero vivir esta vida de 2018, siglo XXI, hombre moderno. No, quiero entrar en esa otra línea temporal paralela, ¿no? Como si fuera el Señor de los Anillos, ¿no? Un mundo paralelo épico. Ahí quiero estar. Entonces, mi vida empieza a tener sentido. Es una vida que ya no es una vida, nada, comer, dormir, trabajar, defenderse, aparearse. No, hay más. O sea, eso está, pero hay más. Ahora mi vida tiene todo un sentido. Jesús era una persona que decía, esto ocurre porque los profetas lo dijeron. Tengo que hacer esta otra cosa porque está dicho en las Escrituras. Es decir, vivir a la luz de eso es vivir con sentido. Por eso el estudiar la Biblia, leerla, está muy bien, porque nos puede conectar con esa corriente, que de lo contrario la tenemos como que, sí, está ahí en la mesa de noche, protegiéndome, y nada más. La homofagia es una representación del desmembramiento de Dionisos por los titanes. A Dionisos, que representaba el orden, se lo comen los titanes, lo cortan en pedazos, que representan el caos. Entonces, por eso yo decía, estamos tratando de crear una isla de estructura, de orden, dentro de nuestro mundo de caos, de nuestro lobo que quiere desarreglarlo todo otra vez. Es un esfuerzo, es una lucha en ese sentido, es una guerra, no es fácil, pero es lo que como seres humanos estamos llamados a hacer, es lo que somos, el qué. Nace de una mujer mortal, en el caso de Dionisos, ningún otro dios griego lo hizo. Rescata a su madre del Hades y la lleva a los cielos. En el caso del mito, si lo podemos llamar así, de Jesús, Jesús también lleva a su madre al cielo, la asunción de la Virgen. Es desmembrado por los titanes en su primera vida, es la pasión de Dionisos, a Jesús lo crucifican, ¿no? Es su primera muerte, porque en realidad después resucita. La homofagia del rito dionisíaco permitía a sus participantes la inmortalidad. Todo ello es similar al drama y al ritual cristiano. Esto no desmerece para nada el ritual cristiano, al revés, nos permite entender que proviene de una base, de un sustrato humano que nos lleva siempre a querer comer de lo mítico, comer de aquella forma de ver la vida que tiene que ver con esto, con profetas que sueñan, con pasiones, con gente como un Jonás que no quiere ir a predicar a Nínive y se lo come un pez, y uno dice, ¿cómo se lo va a comer a un pez una persona y va a estar 3 días adentro? Después salió y siguió vivo. Ese mundo, uno dirá, esto es cuento de niños, es una locura, es tontería, por eso no lo leo, ¿no? Me dedico mejor a nada, medito y ya está. No, esto te está hablando de volver justamente a una manera de ver más llena de colores. Cristo es el antropos, es el hombre cósmico. Los hindúes le llaman el puruya, la totalidad. Antropos, como de antropomorfo, hombre. Es el hombre, como si dijéramos el hombre estereotipo. Este es el que tienes, es el ejemplo, ¿no? El que tienes que alcanzar. Ese es. Así tienes que vivir tu vida.
Entonces, tomar a Cristo de modelo no significa tomar solamente la entrada en Jerusalén y decir, bueno, yo quiero que me vaya así, entro en Jerusalén, todos me aclaman, ¿no? Me siento a meditar y todo me va bien, los pensamientos se apartan, entro en ese silencio. Eso es muy inocente, muy superficial, es querer quedarse con un pedacito de la historia. Jesús no vino a contar eso. No dijo, los que me sigan a mí van a estar como yo, aclamados por todos. No, dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, que tome su cruz, la propia, no dijo que tome mi cruz, tome su cruz. ¿Cuál es mi cruz? La que a mí me tocó. A veces pensamos, ¿por qué eso que decíamos? ¿Por qué yo no alcanzo en la meditación? Esa es mi cruz. Así es mi mente. Así estoy formado. Alguno de nosotros puede tener tintes de, no sé, fobias, depresión. Así está formada la mente. No se trata de que te pones a meditar y se cura la depresión, se cura la fobia, se cura el miedo, ya, no sé, te vuelves una persona funcional en todas partes, perfecto, como de comercial de televisión. No. Todo eso sigue ahí. Jesús en Getsemaní no la pasó bomba. Sudó sangre, lo que le llaman la horripilación. La pasó muy mal. Tuvo dudas. Te está diciendo, no te estoy asegurando que cuando lo hagas todo te va a ir bien y todo te va a salir redondo. Al revés, te estoy diciendo que la vas a pasar mal y que algunas cosas no se cambian. Entonces, la cuestión no está en arreglar la mente, la cuestión está en residir en el espíritu. Y una vez que se reside en el espíritu, desde el espíritu la mente se reordena sola. Cuando uno empieza a verla desde el espíritu, porque tiene otra noción de la mente. Entonces dice, comer y beber implica que el ego se integra al sí mismo. Cuando yo como, entro en el cauce temporal de Cristo, me vuelvo como un mito, como un arquetipo, ¿no? Es como si, vieron que las iglesias, actualmente no, pero antes, sobre todo las de las épocas góticas o del Renacimiento, estaban hechas para que cuando uno entrase, las catedrales, uno entrase, dejase atrás el ruido del mercado y todo eso y entrase en un mundo, sobre todo como de oscuridad, de penumbra, de ecos, ¿no? Es como un mundo distinto, como dicen, extramundus, fuera del mundo, un lugar fuera del mundo. Hoy en día no. Hoy en día en una iglesia modernas, ¿no? Son a veces una sala con una cruz en algún sitio y listo. Entonces no genera ese impacto que generaba antes. Entonces esto del ego que se integra al sí mismo al comer y beber implica me meto en un mundo distinto, entro en ese cauce diferente. Por eso es necesario que en la locura de una gran ciudad haya una iglesia, una mezquita, una sinagoga, un templo, haya lugares donde se rompa todo eso y uno dice, bueno, pero no le pongas todas esas cosas antiguas, ¿no? Íconos y cosas, ¿para qué? Si en realidad mejor un Cristo desnudo ahí, la cruz, que es el símbolo para que se sepa que es una iglesia y listo. No, justamente hemos perdido, nos parece que tenemos que vivir como adultos racionales, pero en realidad este camino es un camino de niños y los niños juegan con cromos y a los niños les gustan los símbolos y les gustan los colores y les gusta crear mundos y con 4 piedritas, ahora ya no, ahora es con la Play, pero antes era con 4 piedritas armábamos un mundo. Entonces comer y beber es participar del cibus, de la comida inmortal o comida divina. Es lo que le llaman la piedra filosofal. Los alquimistas es trabajar la piedra filosofal, lo que aporta un subspecia eternitatis. El subspecia eternitatis es la mirada desde la eternidad. Si yo miro la vida desde el alma pequeñita, mi mente caótica, eso significa subspecia temporis. Miro a través de la mirada del tiempo. Entonces todo lo calculo según mi conveniencia, lo que va a pasar, anticipo cosas que quizá nunca suceden. La mirada de Dios, subspecia eternitatis, es como ver la vida desde como lo miraría Dios. Entonces uno dice, un terremoto, es terrible. No, es terrible para mí, porque tengo mi familia ahí o vivo yo ahí. Esa es la mirada del tiempo. Pero si yo miro lo mismo con la mirada de Dios, Dios dice, eso a mí ni me preocupa. Tengo, jugando con los símbolos, ¿no? O como si fuera un cuento, tengo una
un propósito ulterior, eso es para otra cosa. No es como la naturaleza, cuando dice, no sé, voy a erradicar esta especie porque va a aparecer otra. Entonces, mirado desde la mirada propia, no es conveniente de que una persona tenga cáncer, pero mirada desde la mirada de Dios, que uno dice, bueno, pero entonces Dios es cruel. No, ahí lo estás antropomorfizando, estás creyendo que es una persona y que tiene emociones como tiene uno y tiene parámetros como tiene uno. No, Dios es aterradoramente infinito. Entonces, se trata de no oponerse a los designios divinos. Entender que la vida tiene un fluir que jamás va a poder abarcarse por el ser humano. Entonces, cuando uno come, está haciendo dos cosas. Por un lado, está incluyendo todo lo demás, pero por otro lado, está teniendo una materia con la cual trabajar, esa piedra filosofal. Cuando uno traga esa hostia, lo que está haciendo es decir, bueno, ahora lo tengo dentro. ¿Qué hago con esto? O sea, me abrí, pero ahora tengo que trabajarlo, tengo que vivirlo en la vida cotidiana, tengo que aplicarlo. Entonces la tradición judía dice que la comida que el Mesías ofrecerá a los justos será de un pez. Dios creó unas bestias que aparecen en el libro de Job, que es el Leviatán y el Behemoth. Son unos monstruos terribles, ¿no? Y en la cena, esto es la tradición judía, en la cena final, en un apocalipsis judío, se van a comer a estos peces, al Leviatán inclusive en pedacitos, y se comen al Behemoth también. O sea, se comen a la sombra, se comen al lobo. No lo matan en el sentido de lo matamos y lo tiramos por ahí, nos lo comemos, lo metemos dentro. O sea, nadie puede ser una totalidad a menos que incluya la totalidad. Yo no puedo ser solo bueno, tengo que reconocer mis partes oscuras e incluirlas también. Pero ya dijimos que es un proceso, es primero me hago bueno, cuando me hago bueno resalta lo malo, cuando resalta lo malo, escucho lo malo, incluyo lo malo, y finalmente abrazo todo ello y soy una totalidad. Que es lo que hace un Cristo en la cruz cuando está clavado, está fijado, sin opción, está fijado ahí, con los dos brazos abiertos así, y está coagulado, está clavado a la cruz, abierto a todo lo que sea. Ya no decide más, no dice esto o lo otro, se abre. Ya llegaremos a esa parte en un ratito. A ver cómo vamos, Marco. 50. Vale. Si queréis intervenir o hacer algún comentario, pregunta, crítica. Sí. A ver si soy capaz de explicarme. A mí me resulta complicado entender la lucha contra los demonios, contra esa parte de mí que no me gusta y la integración. Entonces, igual, no sé, se me ocurre que es porque hay que conocerlos antes de, o porque es más fácil comer e integrarlos si sabes de qué estamos hablando, porque si no a mí, claro, cuando hablamos de la filocalia y hablamos de cómo batallaban con él, y resulta que yo voy a comérmelo sin más, no sé, ahí en esas metáforas me perdí. Cuando tú batallas con algo, es una forma de conocer al otro. Dos guerreros que se están peleando se salpican con la sangre del otro. Y aunque lo hayas matado al otro, te vas ensangrentada del otro, te vas impregnada del otro, hueles al otro. Entonces, el contacto con el otro te cambia. Entonces, por eso dicen, en lugar de evitarlos, ve hacia ellos, los padres de la iglesia, y peléate con los demonios. Dicen inclusive, ódialos, ¿no? O sea, enfréntalos vuelca toda tu pasión en ellos, para que así se produzca una interacción que te informe, te cuente cosas. Entonces, se trata de no huir del mal propio, sino lo miras, lo escarbas, lo toqueteas, lo molestas, ves que sale, y ahí algo pasa. Y se da esto, finalmente, una integración. Lo acabas comiendo. Es como si Jesús finalmente se lo hubiera comido a Satán. Pero lo comió cuando finalmente se entregó por completo. Y dijo, primero se sorprendió y dijo, ¿por qué me has abandonado al Padre? Como diciendo, hice todo esto y no funcionó. No funcionó. Y después es como que entendió y dijo,
en tus manos, todo está cumplido, en tus manos entrego mi espíritu. Es decir, se abrió. Entonces, no quiere decir que el camino de esa lucha contra los demonios sea una cosa sencilla o fácil. Quiere decir que uno va aprendiendo sobre la marcha a medida que lucha contra ellos, que genera estos espacios de bien, por así decir, y luego sale y encuentra, como hablamos contigo, el contraste en el mundo exterior, y eso te revuelve y te saca más demonios y los conoces, porque si no, si estamos todos aquí reunidos, si nos reuniéramos a cada rato y estuviéramos siempre entre nosotros y nos fuéramos a vivir a una comunidad cristiana donde todos fuéramos santos y buenos, nunca nadie sabría el lado oscuro que tiene. Todos estamos convencidos, los sufis, por ejemplo, que es la rama esotérica del Islam, los sheiks les suelen recomendar a sus discípulos que se casen. Porque dicen, si tú vives solo, tú crees que eres, ¿no? Lo más. Pero cuando te casas y vives con una persona cada día, empiezas a descubrir que no eres tan bonito como pensabas, ¿no? Que tienes un montón de costado, que el otro te lo hace notar, y encima como vive contigo todos los días. Entonces, eso es una forma de ver el pecado a través de la lucha, a través de la contienda, a través del interaccionar. Había un padre de la iglesia, no un padre, uno de los de la Filocalia, que se había ido al desierto huyendo de todas estas cosas para estar en su soledad consigo mismo, ¿no? Y llegó a descubrir esto. Un día se tropezó y se golpeó la rodilla. Entonces, con su bastón empezó a golpear a la rama con que se había tropezado, enfadado. Y ahí se dio cuenta que, claro, no vivía con ningún ser humano a quien echarle la culpa de nada, pero ahora le estaba echando la culpa a una rama. O sea que uno se lleva al lado oscuro a todas partes y acaba saliendo. O sea, todos estamos reunidos aquí, somos todos buenos, pero si conviviéramos, no sé, un mes o dos, empezarían a salir cada vez más cosas. Por eso las comunidades religiosas, inclusive, donde conviven monjas o monjes, uno siempre cuando habla con ellos dice, ¡ah, qué bonito la vida que lleváis! Dice, hay que estar, porque después te empieza a molestar cosas mínimas. Por ejemplo, había un chico que me contó hace poco que hizo un retiro de estos bueno, es una meditación budista que ahora no me acuerdo, de Vipassana, de 10 días. Y él me decía, yo no tenía contacto con nadie, porque no te permiten. No hablas con nadie, bajas la mirada para no mirar a nadie, no puedes tener ningún tipo de relación. Solo nos encontrábamos en el lugar de meditación y yo veía a la gente. Y de repente me empezó a fastidiar uno que tenía dreadlocks, así como Bob Marley. Me empezó a fastidiar. Y yo decía, ¿pero por qué? Si ni siquiera lo conozco, no hablé nunca con él. Y sentía como un odio, me decía. Es decir, eso es el lobo, es el lado oscuro, que va saliendo. Lo que pasa que lo que hacemos enseguida es explicarlo y decir, bueno, es porque debe ser intratable, debe tener algo. La idea es recuperar eso, comerlo, ¿no? El comer la hostia es decir, bueno, me como al otro, me abro al enemigo, me entrego a la cruz, ¿no? Aquí a Jesús el símbolo del pez es el símbolo con que los primeros cristianos se definían a sí mismos. Sabéis que cuando estaba el Imperio Romano, que eran perseguidos los cristianos, se enteraban que eras cristiano y te mataban, así de simple. Te mandaban al circo o lo que fuera. Entonces los primeros cristianos, como la palabra griega ictis, que es pez, ellos la relacionaban con otras letras, como un acróstico que decía Iesus, Christos, Theu, Huius, Soter, que significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces ellos lo que hacían era dibujar. Por ejemplo, yo iba por la calle y me encontraba con otro y yo pensaba que el otro podía ser cristiano. Entonces con un palito dibujaba un semicírculo así en el suelo. Y si el otro dibujaba la otra mitad, era porque era cristiano y sabía el código. Y a veces se lo hacían en la mano. Se daban la mano y se dibujaban medio círculo. Y si el otro no dibujaba nada y pensaba que me hizo en la mano, es porque el otro no era cristiano. Ese es el símbolo del pez. Era un pez, que también es la mandorla famosa, el pez. Entonces, Jesús es llamado Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador. Entonces, esa es la figura que nos invita a encarnar.
Los mosaicos antiguos muestran la última cena como consistente en peces, que se comían peces. O sea, se comía al Behemoth y al Leviatán. Hay que comerse la sombra. Jesús está diciendo eso. Vine para comer al mal, para trabajar. ¿No se han fijado que en el Antiguo Testamento no hay posesiones demoníacas? Prácticamente en Tobías, en el libro de Tobías hay un demonio, pero en general no hay ninguna. Y en el Nuevo Testamento está lleno. Hay endemoniados en cantidades y exorcismos, y que uno que se llama Legión y todo. Y los apóstoles después hacen exorcismos a la gente también después de que Jesús no está. Pero en el Antiguo no hay nada. Porque la idea de un descenso de Dios como Mesías, ¿no? al mundo humano, una encarnación, no estaba todavía presente en el mundo judío. Y esa encarnación implica que si me encarno, ¿cómo me encarno? Lo que estamos haciendo, nos encarnamos en el lado bueno, digamos, creamos un orden. Al encarnarnos en un orden aparece el mal, la sombra. Por eso Satán aparecía cada rato dándole caña ahí a Jesús, ¿no? De todas partes. Y finalmente Jesús cayó, como dijimos, en la inflación, se sintió importante, después echó a los mercaderes, la sombra lo pudo, la fue gestionando, la fue entendiendo, y finalmente comió en la última cena y dijo, ya está, lo entiendo. Sufrió en Getsemaní igualmente, pero en la cruz dijo, me entrego por completo y absorbo todo. Todo está cumplido, en tus manos entrego mi espíritu, no mi alma. Entonces, el pez son justamente seres de sangre fría, que no son ni siquiera mamíferos. Estamos hablando como decir, ¿qué es lo más bajo que uno tiene? Uno dice las vísceras, las pasiones, ¿no? Mi deseo sexual, de comer, de dormir, todo lo que diríamos instintivo. Eso es lo que hay que comerse. No matar, integrar. La Eucaristía es la redención por la integración, entonces, de lo arquetipal. La materia prima que uno debe como ego trabajar para convertirla en piedra filosofal. Es decir, por un lado, cuando uno come el cuerpo de Cristo, la hostia, te está redimiendo en el sentido de que estoy diciéndole, me conecto contigo, quiero eso, quiero el Espíritu, dejo que el Espíritu venga a habitarme. Pero por otro lado, ahí empieza un trabajo, que es el trabajo de convertir eso que está en Corintios, Primera de Corintios 11, del 28 al 29. Y Pablo dice, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos achacosos, y mueren no pocos. Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Está diciendo, si vas a la misa y comulgas y te comes la hostia y lo haces como una cosa más que haces los domingos, quizá o no sirve para nada o te trae más problemas que beneficios. De hecho, de lo que se trata es de saber lo que estás haciendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sepan lo que están haciendo. De lo contrario se van a enfermar, pero no enfermar de gripe o cosas así. Es enfermar en el sentido que vas a vivir una vida enferma, una vida que no tiene conexión con el espíritu. Si realmente quieres tener conexión, tiene que ese evento de me como, no me estoy comiendo a un Cristo que vivió hace 2000 años y que vuelve a aparecer ahora por el milagro de la Eucaristía. No, estoy participando de eso, soy un participante de ese misterio. Dicen, este es el misterio de nuestra fe, ¿no? Ese es el misterio. Ahí es donde tiene valor realmente. Getsemaní. Ahora se viene la parte cañera. ¿Hasta qué hora es? Vale. Si queréis de nuevo participar con algún comentario, así no hablo yo solo y no resulta tan somnífero. La crucifixión como metáfora es el comienzo de la individuación. O sea, si uno no acepta la cruz, en realidad no comienza nunca la encarnación, porque aceptar la cruz es aceptar el darse, el entregarse.
Y no es solamente algo de palabra, no es sí lo acepto, sí creo en Dios, sí acepto a Jesús en mi vida, como a veces los evangélicos dicen, solo tienes que declarar que aceptas a Jesús en tu vida. No, se trata de mucho más. Entonces, tenemos la figura de la copa que ocurre en Getsemaní. Getsemaní es ese lugar donde va Jesús a rezar y sufre, le ocurre la horripilación. Getsemaní significa prensa de aceite de oliva, prensa. O sea, es un lugar donde te prensan. Cuando te toca Getsemaní, es decir, estás a punto de, ese que te vino a gritar y a decir de todo, ya decidiste, última cena, decidiste que lo vas a comer, que te vas a comer todo lo que venga. Entonces, ¿qué hacemos? Entro en un Getsemaní, ¿lo hago, no lo hago? Sí, no, ¿hasta dónde? ¿Esto será coherente? ¿Me aplastará, me matará, después se aprovechará de mí por siempre, abusará de mí? ¿Qué dirán los demás? Una especie de cosa. Esa es la prensa de aceite, te están machacando, te están prensando. Pero se prensan los orujos y todo eso para que salga justamente el aceite, lo bueno. Entonces el Getsemaní es ponerte ahí en la situación extrema, que es donde sale lo mejor. Ignis natura renovatur íntegra. El fuego es el que renueva todo. Por lo tanto, si no te pones en una situación extrema, no funciona. Entre la espada y la pared. Esa es la vida del cristiano, ¿no? Ir por el mundo, predicad, y si me pasa algo, y si no tenemos ni para comer, y si no nos reciben. Es decir, esa es la vida del cristiano, de cualquier persona en un camino espiritual serio, obviamente. Entonces, en las figuras medievales, Cristo recibe de Dios una copa y pan de Yahweh, que es Yahvé. Es lo que le faltaba de la última cena. Él mismo come de su propio cuerpo y sangre. Porque en Getsemaní, él está sufriendo y aparece un ángel que le da una copa. Vamos a buscarlo. La copa en el Antiguo Testamento puede ser el premio o la ira de Dios. ¿Vieron en el Apocalipsis que dice, y beberán la copa del vino de la ira de Dios hasta las heces? Como la persona que bebe tanto que se hace encima, ¿no? Hasta las heces. Es la furia de Dios, pero también es el premio. Recibirán la copa, ¿no?, de Dios como premio por... Entonces, a la vez, el silencio del que siempre se habla, el misterio, es un premio y un castigo, porque depende de dónde lo mires. Si lo miras desde el espíritu, es lo mejor que te puede pasar, es el premio. Pero si uno por un momento se pone en la psique, en la mente, dice, no, Dios, me están prensando, yo me quiero ir de aquí, quiero volver a mi vida de siempre. ¿Qué hago aquí en Getsemaní? Yo voy a gritarle a este que me está insultando como hace todo el mundo. ¿Qué tengo que ser yo distinto? Entonces, la figura del premio lo tenemos en Mateo 26, del 36 al 44. Y dice... entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras voy a orar. A ver, está un poquito más adelante. 43. ¿43? No, ahí pone que estaba, la parte que está... 36, 44. Sí, que estaban dormidos, espera. Bueno, no sé, está más adelante. Bueno, no la encuentro ahora. Vamos a pasarlo eso. El Uroboros es la figura, que es esta serpiente que se come su propia cola, de la integración de los opuestos. Normalmente, la única forma que podemos lograr de creer que otro es malo y nosotros somos buenos es diferenciándonos mucho del otro, demonizando al otro. Vieron que, por ejemplo, uno dice, ¿quiénes son los malos? El otro. Los árabes, los chinos, ¿no? Los otros. Siempre son los otros. Y cuanto más distintos, mejor. Y si no los vemos, mejor todavía, porque los podemos demonizar más. Antes, las guerras, uno iba a la guerra y lo veía al tipo, frente a frente, lo veías a los ojos, al que tenías que matar. Entonces te dabas cuenta que el otro era igual que tú.
tenía la misma cara, más o menos el mismo color de piel, hasta la misma indumentaria. Era más difícil demonizarlo. En cambio ahora estamos a miles de kilómetros del supuesto enemigo, entonces el árabe es un tipo loco, malo, odia a sus hijos, ¿no? No le importa nada. El chino, ni hablar, es una cosa rarísima, encima tiene los ojos distintos. Es decir, demonizar al otro es muy fácil cuando lo echamos lejos. Imaginemos que la totalidad es un círculo, ¿no? Entonces, si esta serpiente se va a morder la cola, la serpiente no es tonta, no se la va a morder, porque va a decir, es mi propia cola, me la muerdo, me duele. ¿Cuál es la única forma que se les ocurre de que esta serpiente se pueda morder la cola sin que tenga ese pensamiento de que es mi cola, no me la voy a morder? Morder la de otro y la de otro, que se muerde. ¿La de otro? Uno, otro y es otro. Bien, sí, exactamente, es lo que estábamos diciendo, eso cuando lo proyecta fuera. Ese mecanismo, si lo representamos en un solo dibujo, si le ponemos un punto insensible, imaginemos que por aquí a la serpiente le ponemos un anillo que de insensibilidad, tiene un callo de como se hacen en la piel, un callo insensible. Entonces, la serpiente es consciente de todo su cuerpo hasta aquí. De aquí para ahí ni se entera que lo tiene. Se le endureció, es una dureza que hace que no tenga nervios ahí. Entonces piensa que esta cola no es suya y por eso la muerde. Entonces, normalmente atacamos al otro porque no lo reconocemos como uno. Entonces, la premisa para poder amar al enemigo es descubrir que el otro es yo. No se ama al enemigo porque, bueno, dice la Biblia que hay que amarlo, amémoslo. No, se ama al enemigo porque uno reconoce en el otro los mismos valores y las mismas cosas que yo. Uno dice, sí, pero yo no soy un asesino serial. ¿Qué lo motiva al asesino serial a matar? El placer. Él encuentra su placer en eso. ¿Yo no disfruto de placer también? Sí, ¿en qué? Y no sé, comiendo una tarta. Es placer, ¿no? Sí, y el del asesino también. El modo de encontrarlo puede ser diferente, pero en el fondo es placer. O sea que los dos estamos conectados por lo mismo, el placer. Hablamos un lenguaje común. El otro es yo. Pero si yo tengo miedo a las arañas y el otro a la oscuridad, no es lo mismo. ¿Los dos tenemos miedo o no? Sí. ¿A cosas distintas? Sí, pero es miedo. Entonces, todo ser humano, todos aquí compartimos un miedo básico. Miedo a la muerte. En uno se expresa haciéndolo trabajar a morir, todo el tiempo trabajando para no pensar, otro el sexo, otro no sé qué, pero en el fondo, ¿qué es lo que nos conecta a todos? El miedo a morir, el miedo a lo desconocido, que es el mismo miedo al silencio y al misterio, o al espíritu. A Jesús no le causaba ninguna gracia morir. Estaba ahí en Getsemaní diciendo, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. O sea, ¿por qué yo? ¿No se te ocurrió otra cosa? ¿Por qué no se lo dijiste a otro? ¿Por qué no lo solucionaste desde allá arriba que me tuviste que mandar a mí? Es decir, habrá pensado mil cosas. Bueno, cuando disolvemos la insensibilidad es cuando nos comemos al enemigo, cuando no lo vemos más como un enemigo. No se puede amar al que todavía considero un enemigo. Lo tengo que convertir en amigo. Y para convertirlo en amigo tengo que conocer mi lobo, porque si yo no conozco mi lobo, no voy a entender el lobo del otro. Entonces es todo un ciclo que tiene que ver con eso. Más me conozco yo, más conozco mis lados oscuros, más descubro que el otro no era el otro, el de los lados oscuros. Yo también tenía los míos. Y ahí uno puede amar. Amar implica abarcar, abrazar. Entonces la aceptación por parte de Cristo de la copa de la ira de Yahvé es la aceptación de su sombra y su posterior digestión. Esto transforma la imago Dei, la imagen de Dios, en una imagen de un Dios amante. La única manera de ser dulce, amable, amoroso, es comerse la sombra, es incluir el lado oscuro. Ahí uno empieza a tratar bien a los demás porque los entiende, los quiere, porque se quiere. Nadie puede respetar a otro si no se respeta, nadie puede querer a otro si no se quiere. Entonces se trata de eso. Amarse a uno mismo y aceptarse por completo. Esa Eucaristía como cuerpo, sangre, me hago totalidad, ¿no? Acepto a todos, pero no por conveniencia,
porque de lo contrario uno vuelve a la psique, a la mente y dice, calculando, si yo acepto a todos, entonces voy a ser más feliz yo, por lo tanto voy a empezar a aceptar a todos para que me vaya mejor. No, esa no funciona, esa hace agua, es perder, voy a perder. ¿Y para qué? No tengo ni idea, pero sé que por ahí es. ¿Y qué voy a ganar? ¿Y cómo voy a hacer para sentirme bien? Quizá no me sienta bien. ¿No te sientas bien? ¿Cómo vas a vivir sin sentirte bien? Muchos santos la pasaron muy mal. O sea, hoy pensamos que hay que ser feliz, ¿no? La premisa, tengo que ser feliz. ¿Y qué pasa si no? ¿Por qué no se puede ser feliz sin ser feliz? ¿Por qué no se puede encontrar, por ejemplo, si yo digo, estoy en paz? ¿Por qué? Y pues no hay ruido, está todo en calma, gente agradable. ¿Eso es paz? Eso es una paz que la tengo ahora, pero ahora voy a tomar un autobús y se pierde la paz. Pero ¿qué pasa si yo tengo una paz que incluye el ruido y la guerra? Y que puedo estar en paz aún en todo ese lío. Esa es la verdadera paz. Entonces, a veces quizá no ser feliz es la manera de ser feliz. Santa Teresita de Lisieux, cuando estaba muriendo, que normalmente se la plantea como así muy pequeñita y muy buenita, pero en realidad era súper crítica, era una mujer muy crítica. Y ella decía, yo no creo en todo este tema de que los ángeles, y no sé si hay un mundo de paraíso como lo pintan, y que otra hermana le decía, cuando mueras te van a venir a buscar los ángeles, con sus alas te van a arropar, y ella decía, no, yo no creo esas cosas. Y de hecho cuando estaba muriendo, moría descreyendo del cielo, y hasta tenía un descreimiento de Dios, ¿no? De esas certezas muy grandes. Y sin embargo componía esos poemas como que pétalos que caen del cielo de rosas, ¿no? Derramaré una lluvia de rosas. Es decir, ella vivía una vida espiritual sin sentir nada. Eso es genial, porque nosotros no lo concebimos así. Nosotros decimos, si yo no siento nada, no me quedo. Tengo que ganar. Y ella dijo, pierdo, no tengo nada, no me funciona nada. Y acá estoy igual. Eso es apertura. Ahí está mal escrito, quedó. Pensé que lo había corregido. Es Getsemani. Cada ego es una retorta alquímica. O sea, cada ser humano, cada mente, cada alma, es un lugar de trabajo interior. Es un lugar donde se cuecen cosas. Y esto es importante. Si digiero parte de mi sombra personal, queda digerida para lo colectivo, ya que mi sombra personal es parte de la sombra colectiva. Nosotros no tenemos un lado oscuro mío. Eso lo tenían muy claro los padres de la iglesia. Ellos decían en la Filocalia y otros textos que lo que yo hago de mal, no lo hago yo, me viene. Por lo tanto, tengo que poder reconocerlo. Y entonces, no hay solamente un mal personal de Pablo, hay un mal colectivo. Por ejemplo, hay una sombra europea, hay una sombra española, hay una sombra madrileña, hay una sombra occidental, hay una sombra oriental, hay una sombra, no sé, en la Segunda Guerra Mundial había una sombra determinada de violencia y de destrucción que si vivías en, no sé, te tocaba Alemania como te podía tocar Inglaterra, estabas inmerso en eso. Esa era la moneda de cambio en ese momento. O sea que si llegabas a hacer un vuelco individual, ¿no? Eras la única persona en todo ese mundo caótico de la Segunda Guerra Mundial, donde te abrías y te dejabas como una Eti Gilesum o Simone Weil y toda esta gente, si te dejabas avasallar, o Edith Stein, si te dejabas avasallar por ese otro como una entrega, cambiabas a toda la sombra. O sea, no es un trabajo, nadie está solo. Si uno hace algo, se lo hace a todos. Es un cambio a nivel colectivo, es un cambio total, porque pensemos esto, si lo queremos ver desde otro ángulo, lo que Cristo hizo hace 2000 años nos cambia la forma de vivir hoy, a nosotros, nos hace pensar estas cosas. Lo que Buda vivió en su momento, también. Entonces, cualquier individuo, aunque esté solo en el monte, que haga cambios en su sombra, va a repercutir en todos los demás.
Y uno dice, sí, ¿qué tiene que ver? Si está arriba del monte, no ve a nadie y nadie lo ve en toda su vida, ¿cómo va a influir? Un pájaro vuela cerca de ese tipo y ese tipo no le tira una piedra. Ese pájaro va a ir más tranquilo por la vida, pensando que los hombres no le tiran piedra, y se le va a arrimar a otro hombre que está muy lejos, pensando que ese tampoco. Quizá ese descubra que ese pájaro es un pájaro muy tierno y se ablande él también. ¿Qué lo provocó este proceso? Y un tipo que estaba arriba de una montaña que supuestamente no iba a ver a nadie. Entonces, nadie está despegado del mundo, estamos mezclados con el mundo. Entonces, si yo hago algo hoy, no sé, con esta botella y la lastimo a la botella, que es un plástico, alguien cuando la mira va a decir, ¿quién pudo haber hecho esto? Y va a empezar a pensar en la crueldad humana y que el ser humano no vale la pena. Pero si yo por el contrario no se la cuidé y después alguien la ve y dice, mira, la tuvo como, no sé, un año entero y está impecable. El ser humano es rescatable. Es decir, uno influencia a todos con su propio cambio. A veces uno dice, ¿qué es una gota en el océano? ¿Qué es un poquito? Un montón de poquitos van cambiando a esa totalidad. Y además uno no sabe cuándo va a influir a los otros. Quizá estamos aquí, hablamos de estos temas y uno dice, bueno, esto quedó aquí. Y esto mismo, dentro de, no sé, 200 años llega a oídos de un fulano que dice, eso es buenísimo. Y ese fulano tiene una posición determinada que puede cambiar mucho la sociedad y la cambia. Entonces, todo cambio individual afecta a mi núcleo familiar. Si yo dejo de pelearme con y me convierto en el vulnerable receptor, todos los que están alrededor van a tener que cambiar. Porque si estamos jugando un juego, el de víctima a victimario, y yo dejo de ser victimario, la víctima tiene dos opciones. O deja de ser víctima también, o se va a buscar otro victimario. Pero el ciclo cambia. Entonces todos nosotros cambiamos al entorno. Por eso, digerir una parte de mi sombra personal es casi una tarea como divina, una misión divina. No lo hago para mí, no lo hago para mejorar mi vida, lo hago por todos. Ahí Getsemaní, ahí lo escribí con TH, me parece que en inglés se escribe así. Getsemaní, ahí Cristo vela, permanece consciente. Fíjese que Él va con sus discípulos y Él se queda velando. Pero velando no significa quedarse despierto y punto. Velando es estar atento realmente a todo lo que sucede en mi interior y fuera. Todo esto de la sombra, del lobo, el pecado que aparece, cómo me aparece, ¿no? Entonces, los discípulos duermen. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Y quién es Cristo? Bueno, Cristo es el Espíritu en mí. Y los discípulos son la mente. Entonces uno dice, vieron eso de que la carne es débil, pero el espíritu está presto. La mente es débil, pero el espíritu está presto. Uno se sienta a meditar y los discípulos no velan. Los discípulos están ahí. ¿Y Jesús qué hace? Está bien, Jesús vuelve un par de veces y le dice, ¿qué están haciendo? Les dije que velen. Pero Él vuelve. Jesús se vuelve a su sitio y vuelve a rezar. Es decir, uno está meditando y ¿qué está haciendo? Cuando ve que la mente se pone un poco parlanchina, ¿qué hace? Para todo y dice, no, un momento, así no vamos a ningún lado. Si siguen así, me levanto y me voy a hacer mis cosas. Que es lo que puede suceder frecuentemente. En realidad no. En realidad el espíritu es como si viviera en otra dimensión. Jesús está ahí. Los discípulos pueden seguir hablando, pero Jesús está ahí todavía, en ese estado de paz. Por eso digo, la paz no es que no tengas pensamientos. La paz es poder estar pese a los pensamientos en calma. Y para eso hay que residir en el espíritu. Y para eso hay que abrirse y perder y no ganar. Jesús estaba perdiendo. ¿Quién era el perdedor ahí en Getsemaní? Jesús. Los discípulos de hecho se iban a salvar. Jesús no. Entonces por eso dice... bueno, eso en el Apocalipsis también está ese gregoreo. Gregoreo es la frase en griego. En Apocalipsis 16:15 dice: mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela, como ladrón en la noche, el que esté en vela y conserve sus vestidos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas.
Entonces habla de eso, de estar alerta, de estar despierto. A mí me ha pasado cuando empecé con todo este tema de la meditación, de que me hablaron de esto de estar alerta y estar consciente, y yo creía que estar consciente era apretar el ceño así y que no se te pase nada, con lo cual acababa agotado, porque claro, era como una especie de vigilante, vigilando todo, a ver qué estás haciendo, qué estás pensando, y lo que crea eso es paranoia. Uno termina siendo un paranoico, una especie de no, ahora no puede ser, ¿qué estoy haciendo? Eso daña. La conciencia de la que se habla aquí, este velar, es un velar amoroso, de nuevo. Velar no juzgando, no es ese panóptico, ¿no? de Foucault, ese de que vigilo, de vigilar y castigar, ¿no? Oh, lo hiciste mal a uno mismo, ¿no? Otra vez lo hiciste mal, no es eso. Es al revés, es con amor. Ama a tu enemigo, ama a tu enemigo. Esa es la actitud. Entonces dice, Cristo entra en un agón, de la palabra agonía. Bueno, el agón griego era una contienda, creo que significa arena, porque se peleaban en la arena y hacían luchas. Entonces, si no entra en un agoné, una lucha entre el espíritu y la carne. Ante el agón uno puede dos cosas. Hay dos soluciones. Cuando uno está en una dicotomía, ¿qué hago? ¿Medito o me voy a pasear? ¿Qué hago? ¿Me abro a este que me está insultando o lo insulto yo también? ¿Qué hago? Bueno, uno tiene dos opciones. Una es dormir, que es la más utilizada. Dormir significa, ya está, le grito y estamos los dos en la misma como siempre. Si total el resto de la humanidad hace lo mismo, ¿no? Eso es dormir, estoy dormido. Y la segunda es rezar. Jesús les decía, quédense orando, no se duerman, quédense orando. Y hemos hablado hace un rato que orar es una forma de constelar lo arquetipal. Lo arquetipal es esto, este mundo, el mundo de los sueños, el mundo de los símbolos, el mundo de gente que se las come un pez, de mares rojos que se abren y pasa la gente por el medio. Ese es el mundo que se constela con la oración. Entonces, se constela lo arquetipal a través de la imaginación activa de las imágenes que las oraciones aportan. Yo rezo un salmo de David y puedo encontrar emociones humanas con las cuales hago eco, me humanizo, no me duermo, me reconozco falente, me reconozco enfadado, me reconozco triste, me reconozco deseoso, me reconozco miles de cosas. Si leen los salmos van a ver que hay montones de emociones humanas. Lo que hay que hacer con los salmos es que hay que separar lo literal. Obviamente si dice, no sé, cuando Babilonia nos llevó en el cautiverio, ese Babilonia puede traducirse como el centro comercial al que te atrapó tu Babilonia, ¿no? O cosas por el estilo. Es decir, una versión obviamente adaptada, interpretada. Entonces, la segunda opción es rezar. Eso constela lo arquetipal, te conecta, te abre, no te duerme. Lucas representa la imagen reconciliadora, la nueva imagen de Dios, como un ángel. En ese momento, cuando Jesús realmente acepta, Padre, por favor, aparta de mí este cáliz, y finalmente dice, que se haga tu voluntad y no la mía, aparece un ángel que le da una copa a Cristo. Esto está dentro de me parece que no está en el Evangelio mismo, sino en la tradición. Le da una copa, que es la copa del premio. Es decir, ya dijimos, la copa puede ser la copa terrible del castigo de Dios y la copa a su vez del premio. Es el premio para el espíritu. Cuando te sitúas en el espíritu, uno siente como que está todo bien. Te dan la copa, la misma copa ahora vale como premio. Pero si uno se sitúa en los discípulos que se echan a dormir o que son perezosos, bueno, esa copa duele. Es la copa que te la tragás y es la ira de Dios, ¿no? que te lastima. Entonces, en el peligro está también el poder que rescata. Hölderlin, un alemán que era poeta, en su poema Patmos tiene esa misma frase, y es la frase de Job. Job, en la Biblia, dice, he encontrado a mi Salvador en ti. O sea, Dios, Yahweh, lo estaba haciendo polvo.
¿no? A Job. Si han leído el libro de Job, habrán visto que lo hace polvo, le quita todo, lo lastima, una llaga de la cabeza a los pies. El tipo peor no le podía ir. Le dio Dios permiso al diablo para que lo maltrate, no lo mate, pero lo maltrate, pero a mansalva. ¿Y por qué aguantaba a Job? La esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muere. Ese fue el consejo de la esposa, maldícelo a Dios y muérete. Los amigos le decían, habrás metido la pata, será algo que tú hiciste. O sea, le apuntaban a su ego, a su psique, ¿no? Y él decía, no, yo no quiero vivir ahí. Entonces ni escuchaba a la esposa, ni escuchaba a los amigos. Dijo, yo ahí estoy encontrando a mi Salvador. Entonces, es como si uno dijera, aunque me aterre, yo sé que ese silencio, ese misterio de la meditación es aterrador, es supremamente grande, mucho más grande que yo. Sin embargo, sé que ahí está la cosa, de ahí va a salir mi Salvador, eso quiero. Porque la pregunta del ¿qué soy? Soy eso, soy hijo de Dios. Entonces, aunque le tema a eso, eso es. Y de ahí va a salir el nuevo equilibrio, que no sé cuál es. La experiencia más decisiva es la de estar solo con el ser de uno mismo. Solo con el ser de uno mismo. Es saber enfrentarse a la desnudez, no la que yo me contaba, que yo era fantástico y que no sé qué. No. La oscuridad, lo más oscuro de mí. Se debe ver qué es lo que sostiene a uno cuando uno mismo no puede sostenerse más. Ahí está. ¿Cuánto se puede sostener uno? ¿Cuánto me puedo ayudar yo a mí mismo? Hay un dicho que dice que uno no se puede levantar del suelo tirando de los cordones de los zapatos. Uno tiene un límite, ¿no? Justamente uno intenta cambiar su propia vida y la cambia hasta un punto, ya más de ahí no pasa. Entonces, cuando uno llega a darse cuenta de eso, dice, no, si yo quiero más, no puede venir de mí. Tiene que venir de la pérdida. Y ahí uno entra en esa otra dimensión, que no es la de la exigencia. Dame paz, dame amor, quiero amar a todos como San Francisco de Asís, ¿no? Quiero tener experiencias como San Juan de la Cruz, quiero estar siempre bien. No, pérdida, lo que sea, dame lo que sea. Y si no es nada, no es nada. Y el vicio ese que tengo, si no me lo querés quitar, no me lo quites, me lo quedo. Ese es el cambio, eso es realmente entregarse. Porque si yo digo, sí, pero ¿sabes qué? No sé, fumar, quítamelo, por favor, porque no queda bien. Yo meditando y fumando, o haciendo tal, no, eso si puedes, quítalo. No hay regateo ahí. Ahí es lo que quieras, 100%. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, Orígenes era un tipo muy prolífico. La Iglesia en su momento decidió que era herético y le quemó casi todo. Quedaron 3 escritos. Después lo nombraron, no sé si doctor de la Iglesia o por lo menos un personaje muy clave. Pero bueno, ya era tarde. Nos quedamos con la mayoría quemada. Él decía que hay esta diferencia. El alma, como habíamos dicho, están estas frases. Mi alma está turbada, mi alma sufre por vosotros. Es decir, Jesús mismo en su vida expresaba eso. Con lo cual, si tomamos a Jesús como modelo, no podemos pretender que nunca más te conmueva el dolor ajeno, que nunca más te ofenda lo que te dice el otro. Te van a seguir ocurriendo esas cosas. El tema es la elección. En ese momento, ¿dónde te ubicas? Si te ubicas en el Espíritu, dices, lo entrego y nazco del Espíritu, como Nicodemo y Jesús. Cuando Nicodemo le dice, ¿cómo hay que ser para ser salvo? Y dice, tienes que nacer de nuevo, le dice Jesús. Y dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si yo ya soy grande? No puedo entrar en el útero de mi madre. Y entonces él le dice, en verdad te digo que quien no nace del Espíritu no entra en el reino de los cielos. Entonces, nacer del Espíritu es eso. ¿Uno se bautiza para qué? ¿Para seguir en el alma? No, para entrar en el Espíritu. Entonces, si yo quiero vivir como el Espíritu, me entrego y ahí nazco del Espíritu. Pero el alma no deja de estar, o sea, uno no deja de tener alma, porque si no, los santos o los iluminados no podrían ni hablar. Serían como entes, serían rocas así, como una lobotomía. No. Y de hecho tienen su carácter. Si uno lo ve, no sé, quiere tomar Padre Pío, un tipo con un carácter muy fuerte,
¿no? Pendenciero, así que no tenía mucha paciencia tampoco. Y sin embargo, ¿cómo puede ser? Era un santo. Y así con otros iluminados. Entonces, se trata que no se pierde la psique, la mente. Hay un cuento de un discípulo, de un maestro. Su maestro había alcanzado la iluminación. Entonces el discípulo le dice, maestro, yo me pasé años contigo como discípulo y sé que te deprimías, que tenías depresión. Ahora que te iluminaste, no te deprimes más, ¿no? Y entonces el maestro le dice, no, me sigo deprimiendo. ¿Y cómo te sigues deprimiendo? Sí, solo que ahora no me importa, como el cuento que conté hace un rato. Es decir, no se trata de que la mente no sea lo que era. Se trata de que ahora uno reside en otra parte y la mente se vuelve secundaria. Y la mente va a cambiar, obviamente, pero no tiene la garantía de que si hago, es como decir, si yo hago aquello, ¿me da lo otro? Puede que no. Ah, pero entonces si yo me entrego al espíritu y no me cambias la mente, ¿voy a seguir con la misma depresión y todo? No es buen negocio. Nadie dijo que esto fuera un negocio. Dios es como el gran déspota. No se puede apelar a él y tratar. Uno no va al rey Nabucodonosor y le dice, ah, rey, a mí me gustaría que me dé... No, el rey dice, córtenle la cabeza a este. Entonces, el alma es esa parte media entre el espíritu y la carne. La carne es débil, mi alma está turbada, el espíritu está presto. Entonces, no se trata de negar la carne. O sea, si a uno le gusta tomar helado, toma helado. Y si uno disfruta viendo un paisaje, disfruta viendo un paisaje y siente emociones, que es propio del alma. El tema es que aquello esté. Vivimos en una cultura que la vivimos así. Nos hemos olvidado de esa parte. Entonces, estas dos jamás satisfacen. Porque puedo tener todos los placeres que quiera de la carne y las satisfacciones emocionales del alma, pero me falta una dimensión, me falta altura. Tengo el listón muy bajo. Entonces, se trata de incluir el espíritu. ¿Y el espíritu por qué no lo incluimos? Porque hay que perder. Y nadie quiere perder. Vemos un poquito de este. Ahora viene el arresto y juicio. Como una película policial. De hecho, el Evangelio de Lucas está escrito de una manera muy al estilo del drama griego. Porque era para griegos. Se dice que Lucas era griego. En realidad no sabemos quién escribió ninguno de los evangelios, pero en teoría Lucas era un médico y griego. Entonces, él lo pinta todo para crear emociones en el ser humano. Si uno lee el Evangelio de Lucas, te mueve y te lo pinta como si fueras el participante visual, que a los griegos les gustaba mucho eso, visual de toda la escena. Entonces pinta las escenas para que te conmueva. Entonces dice, él dijo frente a Pilato, mi reino no es de este mundo, pero igualmente era un reino. Es decir, cuando uno acepta el Espíritu, cuando uno se bautiza, se convierte en un rey. Uno es, ¿qué es? Es el Hijo del Padre. Entonces uno dice, sí, pero eso otra vez vuelve a ser un centramiento en yo. No yo, Pablo Veloso, no quién. Ahora en qué. Soy un rey. Somos seres divinos en ese sentido, ¿no? En los Salmos hay un dicho que dice, sois dioses, ¿no? Entonces, somos de ese nivel, somos del nivel espíritu, del nivel mítico, en ese sentido lo somos. Solo que preferimos no acordarnos. Bueno, ahí hay unas citas bíblicas también. En los evangelios hay dos clases de multitudes. Esto es muy interesante. Por un lado tenemos los demos, porque el evangelio está escrito en griego. El evangelio y las cartas paulinas, todo en griego, ¿no? No está escrito en arameo ni en hebreo. El Antiguo Testamento sí, pero el Nuevo está todo en griego. Un griego, creo que se llamaba koiné, griego clásico de esa época. Entonces las palabras, por eso es bueno tener un interlineal, ¿no? Hay evangelios que vienen interlineales, es decir, viene el griego y el castellano, griego, castellano. Entonces uno empieza, aunque no sepa griego, ver palabras repetidas. Y entonces ve que cuando dice Dios pone theos. Entonces dice, theos es la palabra griega para Dios.
¿no? Y de ahí entiende teología, ¿no? Teocracia. Entonces, demos son las masas ordenadas y conscientes del pueblo, ¿no? Hay dos tipos de multitudes. Vieron que Jesús dice, Jesús iba y lo seguían multitudes y se encontró y había una multitud y dividió los panes y los peces. Y después están los ojlos, ¿no? Que es la turba, son los hombres básicos, colectivos y problemáticos. Estos ojlos, por ejemplo, son las multitudes que lo seguían. Él iba caminando y había un montón de gente. Vieron como los políticos cuando van muchos atrás, que uno dice, ¿y estos quiénes son? Pero bueno, van atrás. Es la masa. Pero el tema es que estos ojlos son los que después gritaron, crucifícalo, crucifícalo, cuando había que elegir entre Barrabás y él, ¿no? Es decir, los ojlos son los que hoy te quieren y mañana te hunden. Es esa gloria vana, ¿no? De que, te aplauden muy bien, y mañana son los primeros que, ¿no? Te echan para abajo. Entonces, estos viven dentro de nosotros. ¿Quiénes son los demos? Los demos son el pueblo consciente y fiel. Son aquellos pensamientos, aquella parte de nuestra psique, de nuestra mente, que colabora con el proceso. Son esos hábitos de meditación, ¿no? Esos hábitos de, vale, tengo que entregarme y no responderle con violencia al otro. Esos son los demos. Suelen ser pocos, pero bueno, están ahí, ¿no? Son los discípulos y algunos más. Vieron que él tenía una cohorte de gente que lo seguía, los discípulos, unas mujeres, y habría más gente, pero su grupo selecto eran los discípulos. Y después están los ojlos, que son los que te dicen, ¿qué estás haciendo meditando acá? Si podrías estar en tantos sitios. Hoy vas a meditar con el día bonito que hace todo el mundo en la playa y tú aquí, arrodillado meditando. Esos son los ojlos. Son los mismos que otro día te dicen, qué bien, cómo avanzaste en la meditación, mira la paz que conseguimos hoy. Y mañana son los que te dicen, te das cuenta, para esta meditación horrible que hiciste hoy, vas a seguir con esto, ¿no? Esos son los ojlos. Por eso está la prédica. ¿Para qué se predica? El proselitismo, ¿no? ¿Para qué se predica? ¿Para qué se quiere convertir al otro? Vieron que los evangélicos o los testigos de Jehová van de puerta en puerta a convencer. ¿Para qué quiere uno convencer al otro? Para convencerse a uno mismo. Así como cuando uno reza, se escucha lo que está diciendo y aprende de lo que uno le está pasando, según lo que uno pida, cuando uno convierte a otro, en realidad se está hablando a uno mismo, a sus ojlos, los está queriendo convertir. Cada ojlo que uno convierte en un demos es un puntito ganado para el lado del espíritu. Entonces, ese proselitismo exterior, vamos a predicar misioneros, no sé qué, vamos a predicar a esta gente que no cree en nada, convertir a ese es una réplica de lo que estoy haciendo internamente. Entonces, nuestro trabajo debería ser ese, convertirme a mis aspectos, contarme por qué es bueno meditar, entender todo esto de lo que estamos hablando. Ese es el papel del logos, de la palabra, del pensamiento. Es el que nos ayuda a que todos esos tipos que nos hundirían sean nuestros amigos. Porque si no, ¿para qué existe esto? Si se basa todo en sentarse en silencio. ¿Para qué se toman el trabajo de recopilar y de escribir y los profetas y todo? ¿Para qué? Si basta con sentarse y quedarse en silencio. No, hay un montón de ojlos que uno los nota. Cuando se levanta el silencio aparecen y te vienen a ver y te dicen, ¿qué tal? Estábamos acá esperando que terminaras. Y bueno, a esos hay que hablarles. Hay que decirles, mira, esto lo estoy haciendo por aquello, el camino es este, yo siento que va por aquí. Es ese hablarse. Y a veces uno dice, mira, le voy a hablar a mi hijo. Lo siento ahí y le empiezo a contar todo. Me estoy hablando a mí. Y si yo lo convencí, me convenzo. Ese es el proceso también. Entonces, es importante, quiéralo uno o no, la prédica. La prédica a un otro. Esa prédica a un otro te enseña también a responder preguntas. Porque, por ejemplo, ¿por qué estoy yo aquí hablando? Porque me estoy hablando. Esto me hace bien a mí. Porque yo me escucho y yo aprendo. Sí, dime. Pero ¿no crees que tú tienes ya bien empapado lo que nos estás diciendo? ¿No crees que todos los que queremos ayudar a los demás
Claro que tenemos que aprender, claro que aprendemos ayudando, pero al menos ya hay una parte nuestra que está dispuesta, que está preparada. Hay una parte dispuesta en todos nosotros, estos demos, y hay una parte que no. La medida variará en cada quien. Yo no podría decir que yo estoy más empapado o no, no lo sé, porque ¿cómo mido eso? Hombre, por favor, No. no será tu mujer la que está empapada. No, pero no. Todo se resume en esto. Dios aumentar, uno decrementar. Entonces, por más que yo hable bien, explique cosas bonitas o cite cosas, eso no significa nada. A veces mañana me puede dar a mí un subidón de inflación y me siento grande y perdí todo, o sea, si es que tuve algo. Entonces, no se trata de posicionarse y ver dónde uno está. Se trata de decir, siempre vamos a perder, siempre. Yo no estoy en ningún sitio en particular. Si me preguntas, ¿qué soy? Un hijo de Dios, igual que cualquiera. ¿Quién soy? No sé, júzgalo tú. Como decíamos antes, no sé. A ver, Bueno, ya vamos a finalizar aquí y luego retomaremos.